La figura de Zenón suele situarse a la sombra de Parménides, pero no por escasez de genio, sino por una elección deliberada. Su misión filosófica no consistió en levantar un nuevo edificio doctrinal, sino en proteger el que ya había construido su maestro, Parménides. Allí donde otros presocráticos se debatían en genealogías del cosmos o en explicaciones de la naturaleza, Zenón introdujo un procedimiento inesperado para su época: la refutación como instrumento de esclarecimiento. No quiso añadir sustancias ni causas, quiso mostrar que si uno se atreve a negar la unidad y la permanencia del ser, queda atrapado en un laberinto de consecuencias imposibles. Su obra escrita se ha perdido. Lo que hoy conocemos proviene de los ecos transmitidos por Platón, Aristóteles y otros comentaristas tardíos. En el diálogo platónico que lleva por título Parménides, se perfila un Zenón joven, sereno, de argumentos afilados y con cierta vocación polémica. Aristóteles, más práctico, lo ve como un precursor en el arte de someter a examen las nociones de continuidad, de tiempo y de magnitud. Entre unos y otros se dibuja un pensador que no solo se inclina por la lógica, sino que inaugura una manera de filosofar en la que la contradicción deja de ser un accidente para convertirse en materia prima. El núcleo de su empresa es claro. Si la pluralidad y el movimiento se aceptan sin un examen riguroso, la razón queda sometida a paradojas irresolubles. Zenón se aplica entonces a seguir las consecuencias de tales creencias hasta que muestran su fragilidad interna. El resultado es una colección de razonamientos que a simple vista parecen juegos de ingenio, pero cuando se los piensa con calma, tocan los cimientos de lo que solemos dar por evidente. Su crítica a la pluralidad o parte de un hecho que cualquiera podría admitir. Si una cosa está compuesta por partes, cada parte tiene que tener una extensión, y si la tiene, puede dividirse otra vez. Esto conduce a una regresión infinita, nunca llegaremos a una unidad indivisible, y de esta forma sencilla, con esta sencilla observación, surge este dilema. Si las partes son infinitamente pequeñas, hasta el punto de no tener dimensión, en este caso dejan de ser partes reales, porque algo sin extensión no puede sumar nada. Y si son infinitamente numerosas, cada una con extensión, entonces al sumarlas, el cuerpo resultante será infinitamente grande. En conclusión, esta pluralidad, esta idea de que las cosas están compuestas por muchas partes, lleva a contradicciones insalvables. O no hay partes reales, o el universo sería infinito en tamaño. El mundo múltiple que defienden sus adversarios queda de este modo desgarrado, digamos, entre dos extremos que no se sostienen. Zenón no pretende demostrar un cosmos homogéneo por la vía afirmativa, sino que se limita a mostrar que quien defiende la pluralidad camina sobre un terreno muy resbaladizo. El segundo frente de su ataque es aún más célebre. Las paradojas del movimiento se han convertido en casi un género literario dentro de la historia de la filosofía, pero en su origen no son ejercicios de ingenio, sino una parte de un proyecto filosófico muy preciso. La dicotomía expone la exigencia de completar infinitas etapas antes de recorrer un trayecto finito. Si cada distancia la podemos dividir
sin límite, nos vemos ante una promesa que nunca va a llegar a cumplirse del todo. Bien, aquí Aquiles y la tortuga desarrolla ese argumento. El héroe, Aquiles, es símbolo de rapidez, queda atrapado en una persecución interminable porque cada ventaja, por mínima que sea, se reproduce en una serie de hitos que Aquiles debe alcanzar uno tras otro sin término. No importa su potencia física, lo que importa es la estructura geométrica que rige el espacio dividido. Os recuerdo el tema. Aquiles, el héroe más veloz, concede una pequeña ventaja a la tortuga en una carrera. Cada vez que Aquiles llegue al punto donde estaba la tortuga, ésta habrá avanzado un poco más. Aquiles seguirá recorriendo una sucesión infinita de intervalos, cada vez serán más pequeños, pero aunque cada intervalo sea finito, la serie no va a terminar nunca, siempre va a quedar un nuevo tramo por recorrer, ¿no? Según la lógica de Zenón, Aquiles nunca alcanza la tortuga, porque la estructura del espacio dividido en infinitas partes impide completar esa persecución. Bien, veamos, el argumento no niega la experiencia sensible, es decir, todos sabemos que Aquiles va a alcanzar a la tortuga. Lo que cuestiona es la coherencia racional de afirmar que el movimiento es real si el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles. Zenón muestra que aceptar el movimiento implica aceptar una contradicción. La paradoja de la flecha sitúa el problema en el tiempo. Si en cada instante nos dice, en cada instante la flecha ocupa un espacio equivalente a sí misma, si en cada instante está en reposo, pues ocupa un lugar fijo, entonces el movimiento no existe en ese instante. Es decir, el movimiento se disuelve en una sucesión de estados inmóviles. Lo que parece continuo, el vuelo de la flecha, no puede explicarse racionalmente si el tiempo se concibe como compuesto de instantes discretos, lógicamente. La sensación de continuidad queda relegada al terreno de la percepción más que al de la razón. Bien, lo que distingue a Zenón no es el mero ingenio argumental que le sobra, sino la forma en que convierte la refutación en una herramienta filosófica autónoma. Su dialéctica consiste en sacar a la luz premisas inadvertidas del interlocutor y mostrar a dónde conducen cuando se las toma en serio. Platón vio en esta estrategia un antecedente de la discusión filosófica como examen recíproco, y Aristóteles la usó como impulso para afinar sus teorías del continuo y del cambio. En la tradición posterior, sus paradojas han sido un banco de pruebas para matemáticos, para lógicos, para filósofos, del cálculo infinitesimal a la topología, del concepto de límite al debate sobre la divisibilidad del espacio. Hay incluso autores modernos que lo consideran un precursor involuntario de intuiciones que solo se resolverán siglos después. Otros lo presentan como un pensador que nos obliga a revisar el modo en que construimos nociones tan básicas como recorrer, alcanzar, dividir. El objetivo de Zenón no es negar la experiencia cotidiana, ojo. Él sabe que caminamos, que corremos, que el mundo parece moverse sin cesar, pero justamente esa apariencia es la que quiere someter a juicio. Su tarea es obligar a quien confía demasiado en lo inmediato a enfrentarse con una dificultad. Si la razón acepta sin más lo que perciben los sentidos, acaba instalándose en contradicciones que la debilitan. Zenón nos recuerda que la filosofía comienza cuando estamos dispuestos a desconfiar de lo evidente. Quien se atreve a seguir un argumento hasta sus últimas consecuencias, descubre que
las nociones más familiares esconden pliegues inesperados. Esa es su verdadera herencia. Enseñarnos que la contradicción no es un fracaso del pensamiento, sino un lugar donde empezar la reflexión.